¿Este hombre os parece tan peligroso? ¿Este? El hombre que aspira a ser rey. Ven. Ven, 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 ven. Escucha. Los jefes del Sanedrín te acusan de predicar doctrinas pervertidas. Ven. También dicen que te haces llamar rey de los judíos. Dime, ¿eres el rey de los judíos? Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores habrían luchado para impedir que me capturasen. Oh, hablas de un reino. Por tanto, debes ser rey. ¿Eres rey? Lo soy. Nací con un propósito. Ser testigo de la verdad. Aquel que acepta la verdad oye mi voz. ¿Y qué es la verdad? Este hombre no es un delincuente. Es un soñador. Lleváoslo, lleváoslo y haced que le flagelen como muestra de la justicia romana. Sí, señor. Llegamos al último domingo del tiempo ordinario, para dar comienzo en el próximo al tiempo de Adviento. Precisamente este domingo el Evangelio de Juan nos trae la solemnidad de Cristo Rey. El pasaje que acabamos de escuchar abre un diálogo, un interrogatorio entre Jesús y Pilato. Te invito a que te metas en ese contexto, en ese personaje, que te remontes, que pongas a trabajar tu imaginación y te remontes a esa época. Es importante que vos visualices, que te des cuenta dónde está Jesús y dónde está Pilato. Bien, a Jesús lo habían metido preso, lo llevan preso detenido ante Pilato. Pero más atrás había sido traicionado por uno de sus discípulos, a Judas. Después, luego de eso, había sido traicionado por Pedro. También había sido negado por Pedro 3 veces, ¿se acuerdan de esto? A quien luego entregó la llave del reino de los cielos. Los discípulos se habían dispersado, estaba solo Jesús ante Pilato. Este era Jesús y este era Pilato. Pilato, muy importante por supuesto, cuando se enfrenta ante Jesús, lo ve de arriba abajo y, como decimos en la actualidad, lo ninguneaba de alguna manera. Era una persona que no representaba ninguna clase de peligro, no tenía cara de delincuente. Recuerden que Pilato miraba todo desde su púlpito, desde su poder. Él era gobernador de la provincia de Judea. Y por lo tanto, él estaba encargado de poner orden y paz desde su perspectiva, por supuesto. Y mientras que los tribunales de justicia estaban a cargo de los judíos. Cuando las cosas estaban mal, cuando las papas queman, como dicen, le llevaban la persona o el acusado directamente a Pilato para que le aplique la pena máxima, que era la muerte. Pilato abre el interrogatorio con esta pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús responde con otra pregunta, no por maleducado, sino por una cuestión de llevarlo también a una conciencia, que Pilato supiera ante quién se encontraba. Le responde: ¿lo dices por ti mismo o lo dices porque eso te han dicho de mí? Claro, es muy distinto que aplique una conciencia de acuerdo a sus propios criterios Pilato, a que ese criterio esté influenciado precisamente por los tribunales judíos. Que dicho sea de paso, eso es lo que ocurría. Y Pilato le responde: ¿acaso yo soy judío? Tu nación, tu pueblo y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Esa fue la pregunta también de Pilato. Jesús responde, y aquí abro el primer paréntesis con esta respuesta de Jesús: mi reino no es de este mundo. Tengamos en cuenta quién es Jesús. Jesús completamente hombre, nacido de María, completamente hombre.
Y este Jesús, completamente Dios, Hijo del Padre Todopoderoso, segunda persona de la Divina Trinidad. Toda la deidad en ese Jesús hombre y en ese Jesús Dios. No es tan difícil entenderlo, ¿verdad? Y Pilato, mirándolo y observándolo detenidamente, le dice: así que tú eres rey. Y Jesús le responde: tú lo has dicho. Yo he venido a este mundo para dar testimonio de la verdad. A eso he venido. Y aquí abrimos también el segundo paréntesis y nos trae esta pregunta clave el Evangelio de hoy, en esta solemnidad de Cristo Rey. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? Esa es la pregunta. ¿Un personaje bíblico? ¿Un personaje histórico? ¿Un suicida que dio su vida por una causa? ¿Quién es Jesús para cada uno de nosotros? ¿Es el Rey del universo? ¿El centro del universo? ¿El centro de la vida cristiana? ¿Es eso realmente? Sin embargo, algo ha estado pasando en este último tiempo, en estas últimas décadas. Hemos estado viviendo sin ese centro que es precisamente Jesús. Y nos hemos estado atacando socialmente unos contra otros, los pañuelos de un color contra los de otro color. Todos queremos tener razón, las ideas de uno contra las ideas del otro, y todos queremos tener razón. ¿Qué nos ha estado pasando? ¿Hemos sacado a Jesús de ese centro? ¿O no lo tenemos a Jesús en ese centro precisamente? Tal vez hemos sacado a Jesús de nuestro centro y no lo dejamos reinar, no dejamos que sea Él nuestro Rey. Pregúntatelo, preguntémonos si realmente lo dejamos que el Señor, que Jesús, reine en nuestra vida. Tal vez lo hemos estado sacando de nuestros colegios, de nuestras escuelas, de nuestras justicias. Tal vez lo hemos estado sacando, ya no es el centro de nuestros clubes, de nuestros trabajos. Ya no es el centro de nuestra familia, de nuestros hogares. ¿Dónde está Jesús? ¿A dónde lo hemos puesto a Jesús? Esa es la gran pregunta. Tal vez Jesús para algunos aún siga crucificado, siga clavado en la cruz o siga siendo un personaje histórico, bíblico. Sin embargo, para los que creemos en Él, para los que tenemos fe en Él, para los que decimos que Jesús es nuestro Rey, Jesús está vivo, Jesús ha resucitado, Jesús está en el pan y el vino para ser inmolado por cada uno de nosotros. Ese es mi Rey, mi Jesús, que es capaz de dar la vida por cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta? Y ojo, no es Rey porque yo lo diga o un par de locos también lo piense, sino porque el Creador lo designó ya Rey del universo. Él es el único digno, presta atención a esta palabra, Él es el único digno de abrir el libro de los 7 sellos que sale en el Apocalipsis. Él es el único que tiene la dignidad de hacerlo. Por eso es Rey. Es un Rey que tiene la capacidad de abrazar a los pobres. Es un Rey que tiene la capacidad de abrazar a un leproso. Es un Rey que tiene la capacidad de abrazar a un pecador, de juntarse con nosotros. ¿Te das cuenta? Ese es el Rey que necesitamos. Ese es el Rey que debe reinar en nuestros corazones. A eso he venido, a dar testimonio de la verdad. Para culminar, hermano, en nuestros tiempos tendríamos que pensar un poquito y mirar nuestra historia de vida, lo que estamos viviendo, lo que nos está pasando, y pedirle desde el corazón, de lo profundo del corazón, como ese ladrón que fue crucificado junto a Jesús, y le decía y le preguntaba esto: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y me despido con estas palabras de Jesús: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que así sea.